Continuando con el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis, vemos cómo el Espíritu continúa el testimonio de Jesús. Por eso les pido que busquen en Apocalipsis 19:10. Hemos descubierto con claridad, pero también con un asombro, la riqueza tan insospechada que guardaba dentro de este brevísimo versículo del Apocalipsis, tan denso como una perla o como una sentencia que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Imagínense esa frase tan sencilla. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay pues un solo testimonio, y es el testimonio de Jesucristo, mantenido por los cristianos. De acuerdo con este profundo sentir, hay que patentizar que los cristianos, como testigos de Jesús, no son los exponentes acérrimos de un coraje admirable. Los cristianos son quienes saben dejarse imbuir e impregnar de la verdad y de esa fuerza del testimonio de Jesús. Y de esto lo podemos ver, y les propongo que lo leamos completo, todo el versículo completo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que dice así. Entonces, dice Juan el que está narrando, entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, y a Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Se presenta entonces un diálogo entre el ángel y Juan, ese ángel que está allí, al que Juan se va a postrar, y entonces el Juan dice: no, 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 a mí no ante mí no te postres. Y este ángel se presenta con unas características bien interesantes. Dice: yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio. En el capítulo 22, versículo 9, también nos había mostrado eso. El ángel que dice: yo soy compañero tuyo y de tus hermanos los profetas. Entonces, el ángel está puesto al lado del ser humano, no está puesto por encima ni por debajo, al lado del ser humano como compañero tuyo y de tus hermanos, como aquel que también da testimonio, y además lo repite: compañero tuyo y de tus hermanos, en el capítulo 22, versículo 9. Eso muestra que en todo el libro del Apocalipsis el centro está en el testimonio de Jesucristo que anuncian los profetas. Toda la iglesia es profética y está inspirada en el conocer y en el dar testimonio, en el dar a conocer el único testimonio, que es el testimonio de Jesús. El testimonio dado por Jesús de, es el espíritu de profecía en ese genitivo subjetivo. ¿Mm? Entonces nos muestra a nosotros algo interesante, porque la conclusión teológica de la frase es la siguiente: el testimonio dado por Jesús, es decir, la palabra de Dios testimoniada en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección gloriosa, ha tomado forma en el libro del Apocalipsis. Y allí el Espíritu Santo viene a confirmar ese testimonio de Jesús a través de todos los cristianos que ejercemos la profecía, porque como bautizados en el Espíritu Santo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, este Espíritu viene a confirmar esa profecía en nosotros, algo que se ha dicho desde el principio del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 5, ya nos había presentado a Jesús como el testigo fiel, ese testigo. Jesús es el testigo fiel, y en él actúa el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo que actúa en los cristianos, que son profetas, actúa entonces este mensaje de salvación. El único testimonio, el de Jesucristo, impulsado y movido por el Espíritu Santo, que nos lleva a nosotros a una fuerza mucho más grande. Jesús es presentado como el supremo testigo en el capítulo 1, versículo 5, en el capítulo 3, versículo 14, y la iglesia tiene la tarea de repetir el testimonio de Jesucristo y contarlo a los demás.
Pero este testimonio va a tener un dinamismo interno, que es el dinamismo del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita el dinamismo interno del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Tú necesitas ese dinamismo interno del Espíritu Santo para que tú puedas contarle al mundo el único testimonio. Jesucristo es el Señor. Ese testimonio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y toda la vida de Jesús es confirmación de la actividad del Espíritu Santo en él, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en sus palabras, en sus hechos. Toda la vida de Jesús es el testimonio de que Dios es papá. Dios es tu papá. Ese es el testimonio grande y fuerte. Y el Espíritu Santo viene a confirmarnos que Dios es tu papá y que puedes vivir como hijo de Dios. Ese testimonio es el que todos vamos a dar. Tú, como embajador del Espíritu Santo, estás llamado a dejarte llenar de este Espíritu para que te dé la fuerza de testimoniar la acción de Jesucristo, el testigo fiel y veraz, el testigo auténtico que nos lleva a mostrar que Dios es nuestro papá. Tú eres hijo de Dios. Como hijo de Dios, puedes mostrarle a los demás quién es tu papá y vivir como hijo de Dios. Esto es para ti.